Aló, aló, soy Tata Wirex y el día de hoy les traigo un unboxing de esta figura que acaba de salir de Jazzware, el Millennium Falcon Premium Vault de Jazzware, marca Jazzware. Así que vámonos. Bueno, pues el día de hoy nos llegó esta hermosa cajita que incluye dos piezas. Lo importante de esta figura es que es una edición Vault, que solamente puedes conseguir edición limitada en la página de Jazzware, en la página Vault durante un rato. Son 3000 unidades, aunque si se dan cuenta aquí nos llegó la caja 307 de 1500 cajas, que tú dirás, pero si son 3000, ¿por qué son 1500? Porque dentro de cada caja vienen dos. Entonces, si tú compras uno de estos halcones milenarios, que ahorita les voy a mostrar, no vas a recibir esta caja. Pero si compras dos, recibes el Shipper Box, como aquí viene. Déjenme les voy a mostrar. Es una caja gigantesca. Ahí la iluminación ya no se va a notar, pero no trae mucho más. Y déjenme le quito una etiqueta de dirección. Y bueno, aquí se nota un poquito más, 307 de 1500. Entonces vamos a abrirla. Esta caja me llegó súper maltratada, súper golpeada. Vamos a ver cómo les fue a las figuras adentro. Pero usualmente Jazzware es bueno haciendo empaques interiores muy resistentes. Entonces pues vamos a ver qué tal. Aquí hay muy poca iluminación, pero pues se alcanza a ver que hay dos cajas porque son dos Falcons. Vamos a revisarlos a ver qué onda. Y pues los voy a sacar de fuera de cámara porque, como se dan cuenta, la caja es muy grande para mi espacio de grabación. Entonces lo voy a poner a un ladito, pero les voy a ir mostrando cómo van saliendo. Ahora sí, aquí tenemos la primera de las cajas. De frente se ve bien, parece que no está golpeada. De arriba se ve bien. Lado derecho se ve bien, de la parte trasera se ve bien y parte frontal también se ve bien. Por abajo pues se ve bien. Parece que en esta ocasión nos fue bastante bien. Como se dan cuenta, esta figura viene muy bien sellada. Entonces vamos a proceder a abrirla con mucho cuidado, con nuestro siempre confiable exacto, pero con mucho cuidado para no romper la caja interior. Entonces, listo. Usualmente lo que hace Jazzware es que, la verdad, lo hacen súper bien. Primero te envían un Shipper Box, que dependiendo del número de figuras que compras, a veces te incluye una caja más grande. Dentro te incluye los Shipper Box, y dentro de los Shipper Box te incluyen esta caja de cartón. Y usualmente esta caja de cartón trae, siento que me falta, sí, va a ser lateral, entonces este lo vamos a abrir acá. Usualmente esta caja de cartón es la protección de la verdadera caja de la figura. Entonces usualmente cuando compras en el Vault, yo creo que Jazzware es la empresa que mejor envía. Entonces chéquense lo que les decía. Tienes esta caja, que sería el Shipper Box individual. Dentro tienes unas protecciones, unos esquineros para proteger la caja. Y dentro de esa caja, vamos a quitar esta de aquí. Dentro de esa caja tienes otra caja. Y dentro de esta caja hay otra caja. Entonces, Jazzware, la verdad es que no pichicatea en eso de proteger tus figuras. Son excelentes como vienen, porque se dan cuenta, para este punto ya es la cuarta caja, porque me llegó con otra caja donde traían más cosas de otras cosas. Entonces, esta es la tercera caja. Y obviamente dentro de esta tercera caja, que ya no trae Durex ni nada, ni tape,
viene obviamente ya el diseño. Este ya es la particular. Aquí se puede ver el halcón milenario de la línea Micro Galaxy Squadron. Luego voy a traducir qué dice aquí el del Aura Beige. Pero la caja es muy sencilla. Pero no se dejen ir con... Lo voy a abrir volteado para que no haya sorpresas. Pero usualmente esta caja café protege una chulada. Vamos a quitarlo por aquí. Y ahora sí, les presento el halcón milenario de Jazzware, edición Premium Bolt, uno de 3000. Vamos a hacerle un close-up a su etiqueta. Por ahí se debe de alcanzar a ver. Ahí está. Su etiqueta, uno de 3000. Yo compré dos, entonces tengo dos de 3000. Sí, esta es una figura de $100. Entonces, más impuestos, más envío. Entonces, una figura en la que no escatiman. Y por detrás tenemos el detalle de lo que incluye, manteniendo la línea de diseño que ha guardado Jazzware en tantos videos, en tantas figuras. Entonces, pues vamos a abrirla. Esta figura, al ser de la línea Vault o de las figuras especiales, trae una protección y otra caja. Y miren qué hermosura de caja, con una imagen de la Estrella de la Muerte. Este logo está en relieve. Qué hermoso fondo. O sea, creo que este fondo lo podrías utilizar hasta como diorama para mostrar otras figuras. De hecho, voy a buscar otra de mis naves y vamos a posarla frente a este diorama. Miren qué bien se ve este J-Wing exhibido. O sea, déjenme, le voy a cortar la toma para que se vea nada más el recuadro. A ver, vamos a hacerle así, miren, para borrarle las profundidades, y se ve padrísimo, súper padre. Y pues ahora sí, pero esta es la parte de atrás de la caja. Lo importante es lo que se ve del otro lado, así que vamos a ir dándole lentamente vuelta y disfruten esta belleza. Obviamente yo conozco la pieza, pero observen esta hermosura de caja, de nave y todo. Y vamos a ver una vez más esta hermosa caja con acrílico, que es el equivalente, es la característica principal de las naves Bolt Edition. Aquí vemos otra vez su etiqueta de uno de 3000, ahí se alcanza a ver su holograma. Y wow, o sea, simplemente está espectacular. Tenemos el halcón milenario, que es un repintado, realmente no es una nave nueva, es de las primeras que salió, pero en esta ocasión le hicieron un repintado, no solamente por afuera, sino también por dentro, y por dentro está espectacular. La otra cosa que lo hace diferente a la primera versión es que te incluye un Landspeeder, otro repaint. Este Landspeeder fue lanzado como la versión Chase de uno de los Waves, no me acuerdo cuál. Creo que fue la 4. Creo que fue la 4. Y ahorita esta nave, toda esta nave cuesta, todo este paquete cuesta $100. Actualmente se me hace que conseguir esta nave únicamente en su carded debe andar rondando los $120, si no es que un poquito más. Es uno de los raros. Entonces por eso también la compré, porque como no quiero gastar en el raro, pero quería el Landspeeder para poderlo comparar con otros de otras líneas, dije pues vamos a comprarlo, me lo incluye, lo voy a abrir como quiera, y si consigo luego el Chase, pues ya tengo uno que exhibir luz y uno que exhibir carded. Y de este lado, la otra gran diferencia es que te incluye a todos los personajes
Vamos a hacerles un zoom. Te incluye a todos los personajes de la primera película que estaban aquí, salvo por la princesa Leia. Digamos, la primera versión, la que sale de Tatooine, son los que están incluidos, con Han Solo, Chewbacca, Luke de Tatooine, Obi-Wan, C-3PO y R2-D2. Estas figuras van incluidas en distintos sets, pero en esta ocasión te lo agregan. Déjame, te voy a mostrar las diferencias contra la primera versión del halcón milenario que salió. Creo que ahorita han lanzado 6 versiones con 1 o 2 cambios, pero yo creo que lo más contrastante es la primera versión que salió contra la versión, la última, contra la premium. Déjenme, voy a conseguirlos. Entonces, denme un minuto y con la magia del cine. Bueno, y después de tener que ir a buscar la caja a la bodega, aquí están las 2 versiones. Esta es la primera versión que salió del halcón milenario. Y de este lado tenemos la última versión. Las diferencias pues son bastante obvias. Aparte del tamaño de la caja, pues podemos ver otras diferencias como la... vamos a acomodarlo aquí tantito recargado para que se alcancen a ver bien las en el video. Muy bien, te puedes dar cuenta, el molde es el mismo, se ve un poco más grande pero realmente es el mismo. Pero te puedes dar cuenta que la decoración definitivamente, vamos a acercarlo, no tanto, ahí está. Te das cuenta que la decoración definitivamente es mucho menos compleja que la decoración que ves aquí, ¿verdad? Eso por afuera. La versión inicial te incluía estas 4 figuras: Han Solo, la princesa Leia, Obi-Wan Kenobi y Chewbacca, porque esta era la versión que no te incluía a Luke Skywalker. Y en esta pues ya vimos que te incluye a casi todos, menos a Luke Skywalker, C-3PO y R2-D2, pero no te incluye a la princesa Leia. Como les decía, esta primera versión no te incluye el Land Speeder, y esta pues sí te lo incluye. Entonces, esas son las diferencias. Este es el número 0022 que salió, y pues esta es una edición Bolt, entonces no tiene su número. Pues obviamente la línea, el lenguaje de diseño más o menos se ha mantenido, pero sí ha tenido algunos cambios. El material obviamente es completamente diferente el que usan para una caja normal que para una de las cajas Bolt. Nota obviamente que esto era de las primeras versiones que salieron, eran las primeras versiones, y contra las nuevas versiones ya con una línea más madura, muy exitosa. Y déjame, te voy a mostrar, te voy a comparar. Esta es la parte de atrás de ambas cajas, pero acuérdate que esta traía un cover que incluía esto de diseño. Entonces déjame, te lo voy a mostrar otra vez con la magia del cine. Aquí puedes ver el cover, que es la misma imagen. Creo que no hay diferencias entre los hologramas, creo que esos son lo mismo. Igual creo que en el Land Speeder no hay diferencia, pero obviamente pues esta es la primera versión. Y obviamente aquí es donde mencionan el Land Speeder Light Armor Class y el Millennium Falcon Assault Class, que acuérdate de lo que te decía, esta figura es la Assault Class, y esta te incluye 2 naves, el Millennium Falcon y el Land Speeder, que fueron lanzados por separado. Este fue de la primera ola, y creo que el Land Speeder es de la ola número 4. El Chase, es una figura que puedes encontrar, de hecho todavía puedes encontrar en Walmart. Y pues bueno, tienes estas diferencias. Obviamente en esta caja solamente te incluye el blueprint del Millennium Falcon, y en esta caja te incluye el blueprint del Millennium Falcon y del Land Speeder para que los recortes. A quienes los recortan y los coleccionan, yo los dejo en sus cajas, como te puedes dar cuenta, porque al parecer no tengo problemas de espacio y me gusta tener bodegas llenas de cajas vacías. Entonces pues vamos ahora sí a ver lo que nos interesa, que es el interior. Bueno, vamos a abrir la figura. En este caso, sí lo voy a abrir, el otro lo voy a dejar sellado. Por eso compré 2, porque al parecer nos encanta el exceso. Y siempre acuérdate, mi estrategia y como yo abro estas figuras es que usualmente dejo los sellos de arriba
y los que abro son los de abajo, para que si tú quieres exhibir tu caja, pues puedas hacerlo, porque usualmente esta área es la que más se lastima al cuidar las cajas. Entonces, y esta vamos a cortar aquí. Estas navajas son extremadamente filosas, tengan mucho cuidado, y si son menores de edad, acuérdense hacerlo siempre con un adulto responsable, que el adulto sea el que corta que usa la navaja y lo corta, y ustedes son los que disfrutan el juguete. Entonces aquí lo abrimos. Huele a pintura sellada, y primero nos sale el instructivo. Luego haré un video de las comparativas completas del instructivo y de todo, pero aquí está el instructivo de uso que nos incluye, porque esta figura tiene luz. También la primera versión incluye luz, que para simular el efecto de volar al hiperespacio. Entonces trae instrucciones de cómo ponerle las baterías y todo. Nuevamente Jazzware siempre hace un gran trabajo con las cajas, y aquí vamos a sacar nuestro halcón milenario. Voy a hacer una pausa para poder acomodar cajas. Al abrir la caja suelta ese aroma de taller sin equipo de protección personal que están pintando así a mano. Huele la pintura, el plomo me llega a la garganta. Pues bueno, aquí ya tenemos nuestras figuras. De este lado tenemos el Landspeeder, tenemos las microfiguras que si algún día las puedo sacar, ahí está. Déjenme hago un zoom, otro zoom. Estas microfiguras vienen en su propio blister, no las puedes tocar directamente, traen su blister. Y, miren, trae una pestañita. Esto es nuevo, según yo, no recuerdo haberlo visto en otros. Y detrás tiene su pequeño blueprint de las figuras. Es un detallazo. Jazzware ha hecho las cosas bien con esta línea, y se nota por el cariño que le han puesto y el cariño que han recibido de los fans. Y ahora vamos a quitar, si se dan cuenta, hay bastantes ligas. Tengo que quitarlas, lo voy a hacer con la magia del cine, para sacar las figuras y mostrárselas. Ahí les va otro tip de Tatawirex. Estas naves tienen este tipo de clips en forma de T, y usualmente los puedes cortar, pero yo lo que hago es simplemente lo zafas y lo empujas y se va. ¡Tarán! Oye, Tata, ¿y por qué no nada más lo cortas? Pues porque no somos trogloditas. Aquí somos gente de bien. Si sigues mi consejo, tienes las grapas todavía pegadas y zafaste ya tu nave para poderla liberar del blister. Usualmente estos blisters, háganlo con mucho cuidado, porque siempre Jazzware, yo le estoy diciendo que soy un fan de sus empaques, pero a la vez, si no tienes cuidado, por ejemplo, piezas muy delgadas como esta, que viene, o aquí que vienen fijos en el blister, los puedes dañar. Entonces esto háganlo con mucho cuidado, sin prisas, para sacar sus figuras en completo estado y no lamentar que se haya roto algo. Por fin salió, una eternidad después. Déjenme decirles que este paso háganlo con demasiado cuidado. Esta pieza, la antena que viene aquí, está súper atorada. La nave, si les había dicho que usaran el exacto con cuidado para cortar, sáquenla del blister con muchísimo más cuidado. Es muy difícil. Yo les recomiendo la siguiente técnica, que es volteen la nave boca abajo, y aquí hay dos burbujas del blister. Empújenlas para empujar la nave hacia abajo por la parte de atrás. Después de que las empujan estas dos que van de la parte de enfrente para que se empiece a bajar, y al final jalan desde el frente hacia atrás para que salga, digamos, así la figura.
Es muy complicada porque como se abre, pues se le empiezan a botar algunas piezas, o se le quieren botar, por ejemplo, aquí así, y no lo puedes jalar. Entonces tengan mucho cuidado al sacarlo, pero bueno, al final lo logramos. Tenemos nuestros blisters con nuestras ligas todavía aquí en buen estado, por si quieren conservar sus figuras. Bien, voy a guardar mis miniaturas de este otra vez en su blister. Excelente. Y bueno, vamos a pasar a revisar esta figura. Primero voy a hacerle zoom. Vean el Land Speeder. Muy bonito. No sé, viendo el tamaño, ya me lo habían dicho, pero viendo el tamaño, no estoy seguro que me sentiría a gusto gastando 120 o 150 dólares en esta figura en el Chase. Es muy pequeña. De hecho, estoy casi seguro que es del tamaño de los Hot Wheels, de Land Speeder Hot Wheels. Por ahí lo debo de tener. Entonces se los voy a mostrar. Y no estoy seguro que valga 120 dólares o 150. Lo que sí es que, a ver si se alcanza a ver. Vean el detalle. Si no se alcanza a ver, les voy a mandar, luego les pongo unas fotos con un poquito más detalle en mi Instagram, que de hecho ahí tengo fotos de mis figuras. Ahí se alcanza a ver un poquito la pintura. Eso no es un detallado mucho más bonito que la figura Chase. Ya, chéquense la pintura. Se me cayó esta tapita. Siempre tengan mucho cuidado, que es la de este lado, porque ambos lados se botan. Ahorita la voy a recoger. Y pues bueno, este es el Land Speeder. Está muy bonito, pero bastante chico. De hecho, digo, esa escala, ¿verdad? Pero compárenlo con estas figuras que son del tamaño de 1 pulgada. Este Land Speeder debe ser de unas 3 pulgadas, 2 pulgadas a partir de aquí. Entonces es una figura muy chiquita. Como les digo, no sé si valga la pena gastar 150 dólares por ella. Aquí ya recuperé la pieza que se me había caído. Y si ustedes van a coleccionar esta línea y piensan guardarla para revenderla después tal vez, y lo van a abrir, cuiden esas piezas. Seguramente en unos años, cuando encontrar esta nave con todas las cubiertas, miren el tamaño de esto, o sea, es muy pequeño comparado con una figura. Esto se va a perder facilísimo. Entonces cuiden muy bien esas pequeñas piezas, porque en unos años ese es el tipo de accesorios que terminan costando 200 dólares para completar una nave. Y pues bueno, ya tenemos aquí el halcón milenario. Vamos a abrirlo. Para eso tenemos que quitarle primero este protector. Este sale muy fácil. Simplemente lo pueden cortar, pero como ya les dije, no somos trogloditas. Podemos hacerlo todo con cuidado y detallado. Vamos a ponerle los accesorios. Esta antena, vamos a colocársela. Muy fácil. Ahí entró. Y vamos a colocarle los cañones también. Muy fácil. Aquí entran súper bien. Vamos a compararlo contra el otro. Muy bien, aquí tenemos las dos versiones ya armadas. Como se dan cuenta, son exactamente iguales. No hay diferencia, es el mismo molde. Yo creo que probablemente ahora que tengo vaya a ser... Tengo ganas de hacer un custom, pero no sé transformar o conseguirme uno suelto y hacer porque obviamente nunca tenemos suficiente, ¿verdad? Probablemente vaya a ser un custom, pero pues sí, por fuera el molde es el mismo, pero pues obviamente la pintura es diferente. Vamos a verlos por abajo. Mismo caso, el molde es el mismo. Sí, es el mismo según yo. No alcanzo a ver alguna diferencia. Jazzware no gasta de más y le saca todo el provecho posible a sus figuras. Y pues bueno, aquí está. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a ponerlo por acá.
Y ahora les voy a comparar las minifiguras, digo las microfiguras. Como les decía, en el blister original trae a Han Solo, la princesa Leia, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca. Y en la versión nueva trae Han Solo, Chewbacca, Luke, Obi-Wan, C-3PO y R2-D2. Entonces, la pintura, los moldes, la pintura parece que es similar, si no es que es la misma. De hecho, creo que este Han Solo está mejor detallado que este Han Solo, pero luego haremos esa comparativa. Y pues no sé ustedes, pero pues se ve muy bien. Claro, esta es una figura, esta es una nave, la original. Es una nave de, creo que cuesta $50, $45. Y esta es una figura de $100, ¿verdad? Menos mal te incluye cosas adicionales. Los vamos a guardarlos aquí en sus blisters. Vamos a poner este por acá. Y ahora sí, vamos a lo que la razón principal por la que adquirimos este halcón milenario. No es solamente porque al parecer nos gusta mucho el halcón milenario, dado que es la nave que más tengo en mi colección, sino porque, mira, aquí trae otra alguita, sino porque esta versión trae detalles de pintura excelentes. Cosa que no me gustó. Miren, que acabo de ver. No sé si se va a alcanzar a ver en el video, pero esta pieza, esta figura, esto, no sé si es así en la película. No lo creo. No creo que se alcance a notar, pero es un color diferente al resto de la nave. Este es como un verde militar muy claro. Esta pieza, y todo lo demás es un gris. No sé si se va a alcanzar a ver. Vamos a ver si nuestro halcón milenario anterior traía esa misma diferencia. No, si se dan cuenta, este está pintado igual. Creo que este es un error de fabricación en esta figura, que pues no me molesta mucho, porque espero que sea el único. Pero una de las grandes diferencias es que chéquense esta cabina. Esta cabina es una cabina totalmente pintada, detallada, muy bonita, comparada con la cabina anterior. Esta es la cabina anterior. Cero pintura. La pintura nueva, detallado. Cero pintura. Cabina nueva. En el Instagram les voy a poner las fotos a detalle para que las puedan observar muy bien. Entonces, ese detalle está impresionante. Ahora sí, vamos a lo padre. Esta figura tiene botones porque tiene luces y sonido, pero esta tapa se bota. Y cuando la botas, lo que te permite hacer es observar este interior completamente detallado. Es una exquisitez. Exquisitez. Qué locura de pintura se aventaron nuestros amigos de Jazzware. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene de especial? Permítanme mostrarles la pintura de la versión anterior. Vamos a botarlo. Déjenme lo hago con cuidado, porque como ya les dije, en estas naves les encanta salir, que las cosas salgan volando. Permítanme, magia del cine. Ustedes dirán si hay diferencia. Primera versión, versión actual. Primera versión, versión actual. Una vez más les voy a dejar la comparativa en mi página de Instagram, Tatawirex.
tataguirex.com. Entonces esta es la versión original. La verdad el detalle es muy padre, pero se la volaron 100% con la pintura de este set. Que es muy triste que estemos en este punto en el coleccionismo donde estamos dispuestos a pagar porque las marcas entreguen cosas bien pintadas, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí hemos llegado. Ahora déjenme, se los voy a comparar contra una versión que también me gusta mucho, que creo que es la versión más grande de la línea antecesora. Bueno, no antecesora, sino una de las anteriores a esta, que es Micro Machines. Déjenme les muestro el halcón milenario de Micro Machines. En este tipo de cosas, el tamaño sí importa. Y este es el halcón milenario que hemos visto. Este es el halcón milenario de Micro Machines. ¿Y por qué se pueden comparar? Porque ambos se abren. Entonces, imagínense, ahorita estamos recibiendo este tipo de juguetes. Son padrísimos. Y antes, este era el interior que nos daban. Entonces, ahora, en esta nueva edición de el halcón milenario en su versión Micro Galaxy Squadron. No sé ustedes, pero yo lo veo fantásticamente hermoso. El de Micro Machines es hermoso, por eso lo tengo. De hecho, lo tengo exhibido en mi colección. Pero esta es una chulada, ¿verdad? Y pues bueno, déjenme, voy a guardar todo esto para poderlo mostrar, porque tengo muchas figuras, muchas cajas aventadas. Denme un segundo, pero con la magia, bueno, me va a llevar como 10 minutos, pero con la magia del cine va a ser un segundo nada más. Así que 3, 2, 1. Última comparativa que quiero hacer es la de los Landspeeder. Este es el Landspeeder que viene en el Bolt, en el paquete Bolt. Y aquí tenemos el de Hot Wheels, que salió en 2005. Hay otro, el Starship Select, y otro de Hot Wheels. Pero si se dan cuenta, pues en tamaño son muy similares. Este es plástico, este es diecast. Pero pues sí son muy extremadamente similares en tamaño. Si tienes $150 para gastar en esta figura y la quieres, pues bueno, adelante. Si no tienes $150, o si los tienes simplemente no los quieres gastar y quieres un Landspeeder que vaya con tu colección de Micro Galaxy Squadron, puedes conseguir uno de Hot Wheels y funcionará exactamente igual. No tendrás ningún problema. Vamos a... déjame ver, te los muestro. Hacerles un zoom. Y te voy a dejar las fotos en mi Instagram, tataguirex. Y bueno, hasta aquí llega el review del Millennium Falcon versión Vault 1 de 3000 que nos llegó de la marca Jazzware. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Pónmelo en los comentarios. Si es una figura que te comprarías, o una nave que te comprarías por $100, o mejor la dejarías pasar y seguirías con la versión normalita que aquí te mostré. Si te gustó el contenido, quieres ver más reviews de figuras, cacerías, cosas geeks, videojuegos y otras cosas, dale like, suscríbete, que no cuesta y le ayudas mucho al canal. También tengo mi tienda en línea en tataguirex.pro, ahí lo puedes encontrar, y usualmente tengo muchas naves en venta. Ahorita creo que me compraron algunas, pero ahí puedes comprar Mercado Pago, PayPal y otras sin ningún problema. Así que sin más por el momento, espero que te haya gustado el video y nos vemos. Chao.